personas que nos acompañáis en estas conferencias de la primera edición virtual de Spanavis. Mi nombre es Saray Fernández, soy periodista, activista y actualmente responsable del equipo de comunicación de CONFAC, la Confederación de Clubs Sociales de Cannabis del Estado Español, y hoy estoy aquí para presentarles y moderar esta mesa que tratará sobre las propuestas legislativas y desafíos en materia de cannabis en los países de Latinoamérica. Junto a nuestros activistas y expertos invitados, hablaremos sobre la situación de la cannabis en América Latina, analizando además cuáles son los nuevos retos a los que se enfrenta la sociedad civil, especialmente centrándonos en los países de México, Uruguay y Argentina. Antes de comenzar, por supuesto, desde el equipo de CONFAC queremos agradecer a la organización por un año más ofrecernos un lugar en el marco de Spanavis. Y por supuesto, también queremos agradecer a nuestros ponentes invitados, Sebastián desde Argentina, Florencia desde Uruguay y Jorge desde México, que tan amablemente han aceptado a participar en esta charla. En este primer bloque, cada uno de nuestros ponentes hablarán desde su experiencia sobre la actualidad legislativa en materia de cannabis de sus respectivos países. En primer lugar, comenzaremos con Sebastián Vassallo, al que agradecemos profundamente su participación, quien nos pondrá al tanto de las novedades legislativas de Argentina, un país que durante el último año también se ha sumado a las propuestas de regulación de forma oficial, legalizando incluso el autocultivo de marihuana para uso medicinal. Él es periodista especializado en cannabis y política de drogas y conocido fundador y director de la revista y multimedios THC. También es organizador de Expo Cannabis Argentina y fundador del Centro de Estudios de la Cultura Canábica, también en este país. Bueno, ante todo quisiera agradecer, antes de comenzar mi conferencia, a CONFAC por la invitación a brindar esta charla en el contexto de la Feria de Spanavis. Siempre me interesa recalcar que es muy importante llevar adelante este tipo de debates a medida que se van avanzando en el desarrollo industrial y económico de esta planta que tiene tantos potenciales para la sociedad. Es vital poder poner en discusión la manera en la que eso se está llevando adelante y para eso es fundamental que se lleven adelante este tipo de espacios. Así que vuelvo a agradecer nuevamente por la celebración de este tipo de espacios y puntualmente por la invitación a brindar esta conferencia. En este caso fui invitado a versar sobre la situación del contexto legal de cannabis en Argentina, los nuevos proyectos que existen y los aportes que está haciendo la sociedad civil. En ese sentido, me parece muy importante empezar a contarles que en Argentina todavía hoy tenemos un marco prohibitivo general en torno al cannabis, su tenencia, su cultivo, ¿bien? Y su comercialización, que data de una fecha muy antigua, que es de 1989 en Argentina. Esta ley prohíbe con penas de cárcel, como les digo, la tenencia, el cultivo y la comercialización de cannabis con diferentes penas. En el año 2009 hubo en Argentina un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el cual los jueces dijeron que la tenencia de sustancias, entre ellas el cannabis,
siempre y cuando se trate de estar destinada al consumo personal, y esto se hace extensible al cultivo de cannabis, siempre y cuando esté destinado al consumo personal, no son un delito. No pueden ser penados. ¿Por qué? Porque la Constitución Nacional en Argentina protege las acciones privadas de las personas, ¿bien? Y como tener cannabis para el propio consumo y cultivarlo para el propio consumo es una acción privada, bien, que no afecta a terceras personas, no puede ser regulada por el derecho porque la Carta Magna de la Nación no lo permite. Esto significó un problema porque los fallos de la Corte Suprema en Argentina no son de cumplimiento obligatorio, por un lado, y en segundo lugar porque quienes aplican los fallos de la Corte Suprema, aún así no sean de manera obligatoria, son los jueces. Bien, los jueces son una instancia de un proceso de criminalización que arranca con el accionar de la policía. La policía no cumple fallos de la Corte Suprema, bien, aún así fueran obligatorios, no los cumple la policía porque la policía cumple leyes. Bien, y se generó un gris a partir de entonces donde los jueces cada vez más cumplían este fallo de la Corte y terminaban absolviendo a las personas, pero la policía sigue deteniéndolas, por ejemplo, por portación de cannabis, aún sea en pequeñas cantidades, y también sigue habiendo allanamientos a personas cuando cultivan cannabis, aún sea para su propio consumo. Lo que sucede después, en la mayoría de los casos, es que los jueces absuelven a estas personas y las sobresean. Esto con el paso del tiempo fue cambiando la cultura legislativa y hay un montón de jueces que, ante una denuncia de un cultivo, ya no allanan la casa si no se trata de cantidades grandes de plantas. Pero es importante entender este marco donde todavía hoy, pese a que la cultura legislativa sigue haciéndose cada vez más progresista, hoy por hoy seguimos en un contexto donde hay una ley que sigue criminalizando y hay jueces que cada vez más son más benévolos respecto a los casos de tenencia y cultivo de cannabis para el propio consumo, pero en muchos casos una vez que ya se inició esa criminalización. Por eso es que se sigue exigiendo en Argentina que se cambie esa ley de drogas que prohíbe a nivel general el cultivo, el comercio y la tenencia de cannabis. Esto hizo que en Argentina, desde hace más de 12 años, empiecen a haber marchas cada vez más masivas. Y desde hace algunos años, desde hace 5 años, en Argentina, la Marcha Mundial de Marihuana, que se celebra el primer fin de semana de mayo, sea una de las marchas con más convocatoria a nivel mundial. Tan solo en la ciudad de Buenos Aires, la marcha registra más de 120.000 asistentes, bien, que son más o menos 800 metros de una de las avenidas más anchas del país, repleto de gente reclamando por el cese de la criminalización a los usuarios y usuarias y a los cultivadores y cultivadoras de cannabis. Pese a estos reclamos, en Argentina intentaron iniciar en el año 2012 cambios legislativos que por razones políticas, pese a haber un acuerdo general de las fuerzas, no terminaron prosperando, ¿bien? Por cuestiones que no vienen al caso, pero de política muy local, ¿bien? Y se volvió a un estado donde las marchas seguían siendo masivas, pero no había cambios legislativos. ¿Qué fue lo que ocurrió? A partir de la difusión a nivel mundial de los usos medicinales del cannabis y sobre todo del uso medicinal del cannabis en niños y niñas que atravesaban distintas patologías, algunas de ellas muy difíciles como la epilepsia refractaria, empezó a crecer un movimiento de madres, bien, de niños y niñas con este tipo de patologías que encontraron en el cannabis la única herramienta para poder mejorar su calidad de vida y en algunos casos para poder frenar casos de 100, 200 convulsiones por día. El crecimiento del movimiento de estas madres hizo que el reclamo por el cambio legislativo en torno al cannabis cobre una legitimidad nunca antes vista en Argentina. Estas madres llegaron a programas de televisión muy vistos en el país, programas de una ideología de centro-derecha a derecha, lograron convencer a grandes comunicadores, lograron que los políticos y las políticas tomen cartas en el asunto y en un proceso histórico en Argentina y muy veloz, en el año 2016, desde comienzo de año que comenzaron las madres a iniciar este movimiento, antes de fin de año, en menos de un año, las madres lograron que en Argentina la Cámara de Diputados, una de las dos cámaras del Poder Legislativo, termine sancionando la media sanción de una ley de cannabis medicinal, ¿bien? Por unanimidad. Es importante esto decirlo. No solo lograron que se sancione la ley, sino el grado de legitimidad que adquirió el reclamo por parte de estas madres hizo que esa sanción sea unánime, ¿bien? Que hasta el político, hasta el diputado más de derecha termine sancionando y aceptando que el cannabis es una medicina que efectivamente mejora la vida de un montón de personas. Meses después, en marzo del 2017, el Senado de la Nación en Argentina, que es la segunda cámara
legislativa, refrenda esta ley y también por unanimidad la termina aprobando y se sanciona en marzo de 2017 en Argentina la ley de cannabis medicinal. Una ley de cannabis medicinal pésimamente escrita, muy mal escrita, hecha por el gobierno de por entonces de Mauricio Macri, un gobierno de derecha en Argentina que estuvo 4 años en el país y que tuvo que, su manera de resistir a la presión de estas madres fue elaborar una ley muy mal redactada, ¿bien?, donde tuvieron que aceptar incluir el autocultivo, pero sin ponerlo con palabras claras, en una situación gris, en un articulado, ¿bien? Y lo que ocurrió básicamente fue que una vez sancionada esta ley, el gobierno estiró demasiado en el tiempo la reglamentación de esta ley. ¿Qué es la reglamentación de una ley acá en Argentina? Lo que ocurre muchas veces con las leyes en nuestro país es que se trata de reconocimientos de derechos a nivel general, pero que necesitan de una reglamentación que elabora el Poder Ejecutivo, ya no tiene que pasar por el Poder Legislativo, lo elabora el presidente de la Nación, donde estipula de qué manera concreta pueden ejercerse esos derechos que están abiertamente estipulados en la ley. El gobierno de derecha de por entonces estiró muchísimo la reglamentación de esta ley, bien, y casi a finales de su mandato terminó reglamentándola de una manera peor todavía de lo que estaba escrita en la ley. Esto generó una molestia muy grande en la población, que volvió a armarse, volvieron a salir a reorganizarse, a armar las redes que venían teniendo desde hace tiempo y a volver a instalar un reclamo en torno a que se reglamente de manera correcta esta ley, e incluso algunos sectores pedían que vuelva a hacerse una nueva ley que sea más completa que la anterior. Durante la campaña presidencial del año pasado, del año 2019, perdón, en Argentina, uno de los candidatos de la fuerza peronista en Argentina prometió en campaña que iba a descriminalizar el autocultivo de la manera más efectiva posible. Bien, si la manera más efectiva era volver a reglamentar una ley, porque lo puede hacer el presidente sin autorización del Congreso, iba a ser esa. Y si había que sacar una ley, se iba a sacar una ley. Efectivamente, el peronismo a finales del año 2019 gana las elecciones en Argentina, cae el gobierno de derecha, ¿bien? Y una de las primeras acciones que inicia este gobierno es cumplir con esa promesa de campaña y convoca a la sociedad civil desde el Ministerio de Salud a participar de una nueva reglamentación de esta ley de cannabis medicinal. Esta nueva reglamentación se encontró en su proceso con lo que conocemos a nivel mundial, que es la pandemia esta que implicó en Argentina una cuarentena muy estricta, obviamente dificultó la elaboración de diversos proyectos, entre ellos que la sociedad civil se siga reuniendo con el Ministerio de Salud para discutir esta nueva reglamentación. Esto se dilató en el tiempo, bien, pero en el año pasado, a finales del año pasado, en noviembre de 2020, el Ministerio de Salud, luego de meses de un trabajo muy honesto, hay que decirlo, con la sociedad civil y con diversas organizaciones que formaron parte, entre ellas el Centro de Estudios de la Cultura Canábica, del cual participo yo y varios miembros de THC, la revista de la cultura canábica, que también ha aportado a esta discusión con materiales teóricos. Se presenta en noviembre del año pasado una nueva reglamentación de la ley de cannabis medicinal, donde se incluye el acceso al cannabis medicinal a través del acceso comercial, bien, empieza a permitir, bien, ahora vamos a ver cómo, que se venda el cannabis y quienes no puedan cultivarlo lo puedan ir a comprar, bien, de una manera muy restrictiva porque la reglamentación no puede ir más allá de los límites de la ley y la ley de base, como les contaba, es muy mala y dificulta mucho también, por ejemplo, el desarrollo del sector privado para la elaboración de estos productos y lo deja muy restringido a un desarrollo estatal, ¿bien? Pero por lo menos se permite, a través de esa ventana, que puedan llegar productos, por ejemplo, magistrales, para ser vendidos en farmacias. Pero lo más importante de esta nueva reglamentación que salió en noviembre del año pasado es que permite, además del acceso comercial, el cultivo comunitario o solidario, es decir, que una persona le pueda cultivar a otra que lo necesita y no puede o no sabe cultivar, y también el cultivo comunitario a través de organizaciones sociales que vienen desarrollando cultivos y elaboración de diversos derivados del cannabis para las personas que integran esta asociación, con un límite muy claro en el cultivo solidario y el cultivo
comunitario, que es que está completamente prohibida la venta. Las organizaciones sociales no pueden vender los productos que elaboran y reparten entre los miembros de la organización. Pero fundamentalmente se reconoció la tercera pata de acceso al cannabis medicinal, que era la más reclamada por la sociedad civil, que es el autocultivo. Bien, se reglamentó el acceso al cannabis medicinal en Argentina se permitió y se legalizó el autocultivo a través de la creación de un registro nacional donde quienes quieran cultivar en sus casas con fines medicinales, solo requiriendo una receta médica, bien, únicamente con una receta, una indicación médica de que la persona necesita cannabis, las personas van a este registro, se anotan y ya pueden empezar a cultivar, a priori sin un límite concreto de plantas, de cantidad de plantas de cannabis. ¿Qué es lo que ocurrió a partir de entonces, desde noviembre del año pasado hasta esta fecha en la que estamos ahora? Bueno, básicamente que el gobierno está demorando la implementación de ese registro. Esto volvió a desatar en la sociedad civil una ola de reclamos que es muy actual, que es la situación más actual a la que asistimos, en la que un montón de organizaciones están reclamando que el gobierno de una vez por todas ponga en funcionamiento este registro de autocultivadoras y autocultivadoras de cannabis con fines medicinales. La última comunicación oficial del gobierno en este sentido, del Ministerio de Salud, que es quien está llevando adelante la implementación de este registro, es que se encuentran elaborando los parámetros técnicos, bien, para que las personas a través de la web, sobre todo en un contexto de pandemia, donde se va a tratar de que las personas no tengan que ir físicamente a anotarse, se tengan que anotar a través de la web. La respuesta de las organizaciones sociales es que un proceso de armado de una web para un registro no puede estar demorando todo el tiempo que está demorando desde noviembre hasta acá, más aún teniendo en cuenta, y esto es una de las situaciones legislativas de mayor actualidad, la implementación de parte del gobierno de proyectos de ley para empezar a regular la industria del cannabis, tanto medicinal como con fines industriales a través del cultivo de cáñamo. Bien, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Producción, empezó a convocar también a diversos actores de la sociedad civil argentina, sobre todo los involucrados en los procesos económicos, grandes distribuidoras, actores que tienen grows, empresas que quieren cultivar con fines industriales, en un país que tiene tradición de cultivo de cannabis con fines industriales, donde en localidades de Argentina se han llevado adelante en los años 40, en los años 50 del siglo pasado, grandes plantaciones de cáñamo, a partir de la cual se han elaborado ropas, se han elaborado fibras y diversos productos. Obviamente una industria que se terminó derrumbando con el advenimiento de la prohibición a finales de los años 70 en nuestro país. Bueno, el gobierno, consciente de eso, como les decía, empezó a convocar a la sociedad y a desarrollar proyectos actuales, bien, de regulación de la industria del cannabis medicinal y de la industria del cannabis industrial o del cáñamo, propiamente dicho, que eran puntos que quedaron débiles, incluso en el área medicinal, con la ley de cannabis medicinal, que, como les contaba, es muy restrictiva en cuanto al desarrollo comercial y a la potencialidad de actores privados en este proceso. A su vez, empezaron a desarrollar paralelamente a nivel local, en las diversas provincias de Argentina, proyectos locales de regulación y de fomento de la producción de cannabis medicinal. La característica de estos proyectos, de los sancionados hasta ahora, es que, limitados por una ley nacional de cannabis medicinal que restringe por ahora la producción a actores estatales, fomentan el desarrollo de la industria del cannabis medicinal, como les decía, a través de actores estatales, en algunos casos asociados con capitales privados, pero no capitales privados únicamente. Una de las leyes más prometedoras en este sentido es la ley de desarrollo del cannabis medicinal y desarrollo del cannabis del sector económico en torno al cannabis medicinal, que se está discutiendo en este momento en la provincia de Buenos Aires, la provincia más grande de Argentina y la de mayor potencialidad económica que tiene nuestro país. Esta ley se va a tratar, esto es muy actual lo que les estoy contando, se va a tratar en los próximos días en la Cámara de Diputados y Senadores de la provincia de Buenos Aires. Bien, estas noticias, que son muy prometedoras en cuanto al fomento
del desarrollo económico en Argentina en torno al cannabis, que es muy prometedor, sobre todo en cuanto a la creación de puestos de trabajo que puede implicar para el país, en cuanto al crecimiento de la recaudación impositiva para el Estado, en un contexto muy difícil de pandemia, donde el Estado está teniendo un fuerte déficit económico producto de la inversión en diversos sectores de salud para poder contener la pandemia, hace de esto una necesidad muy grande y el gobierno argentino fue consciente de eso. Sin embargo, como les decía, y para ir cerrando, la situación actual es la de un gobierno que está fomentando mucho este desarrollo industrial y económico, desarrollando muchas potencialidades en un país que ya de por sí tiene potencialidades por sus características geopolíticas, es un país de una superficie muy grande, un país de una superficie muy cultivable y de un suelo muy fértil, con una tradición agroindustrial muy, muy grande, y a su vez un país, obviamente, con muchas salidas al mar y con puertos para poder exportar estos productos. Sin embargo, este fomento del desarrollo económico del cannabis choca o entra en colisión con esta deuda que está teniendo el gobierno y que está estirando demasiado para los reclamos de la sociedad civil, de que si bien se desarrolle económicamente el sector industrial en torno al cannabis y al cáñamo, a su vez se pueda permitir de una vez por todas que las personas que quieran cultivar con fines medicinales se puedan anotar en este registro y de una vez por todas puedan dejar de ser criminalizadas para cultivar cannabis cuando sea con fines medicinales. Sin embargo, cualquiera de estas discusiones está dejando en Argentina una gran deuda todavía, que es la regulación en general del cannabis, algo que todavía no está en discusión, la regulación del cannabis para todo fin, con el objetivo tanto de ampliar el desarrollo industrial para la producción de cannabis, ya no solo con fines medicinales, sino sobre todo para dejar de criminalizar a las personas que cultivan o tienen cannabis que no sea con fines medicinales y que de una vez por todas, como es un reclamo histórico en Argentina y en varios lugares del mundo, se termine de una vez por todas con algo tan injusto, tan irracional y tan inhumano como es la criminalización del cultivo de cannabis y de la tenencia de cannabis para cualquier fin. Muchas gracias. Continuamos la conferencia con Florencia Lemos. Ella viene desde Uruguay y nos hablará sobre la experiencia con los sistemas regulatorios en su país. Es estudiante de Ciencias Políticas y de posgrado en Drogas, Regulación y Control de la Universidad de la República y además fue miembro de la organización social Pro Derechos en Uruguay. Participó como investigadora en Monitor Cannabis, un grupo dedicado a la evaluación y el monitoreo de la Ley 19.172, y también es miembro fundadora del Club Canábico Club. Hola Saray, hola. Espero que, bueno, muchas gracias por la invitación. Mi idea es poderles contar un poco sobre, bueno, qué ha pasado acá en Uruguay a nivel legislativo y con las organizaciones civiles que se han organizado en torno a la regulación del cannabis. Primero, como un poco de contexto, en Uruguay desde el 2013, desde diciembre de 2013, contamos con la ley 19.172 que fue aprobada de regulación y control integral del cannabis. La génesis un poco de esta ley se remonta un poco más atrás, ¿sí? La ley es el resultado de un proceso que se fue dando de larga data, de lo que tiene que ver con lo que eran los movimientos sociales canábicos, ¿sí? Personas desde cultivadores, personas usuarias que se empezaron a organizar en torno a la demanda de la legalización del cannabis, y que van tomando fuerza hacia lo que fueron principios de los 2000. En Uruguay vale la pena resaltar que tenemos un índice bastante grande de consumo en comparación con América Latina, y también contamos con que el consumo en Uruguay de cualquier sustancia para el consumo para uso personal o la tenencia para uso personal no está penalizada ya desde los 70. Y entonces ahí había por un lado como una contradicción legal entre que, bueno, el consumo era permitido, pero no el acceso. Y bueno, por ese motivo también era que se criminalizaba a los usuarios de drogas, bueno, los jueces eran quienes ellos podían definir qué era una tenencia legal y qué no. Y bueno, entonces sí, en Uruguay había un gran índice de consumo, el consumo era legal, pero estaba esa contradicción. Los movimientos canábicos empiezan a tomar más fuerza cuando el progresismo lleva al gobierno en Uruguay, ven como una ventana de oportunidad para que esa demanda pueda ingresar como en la agenda pública, pero en realidad no es sino como hasta el 2011, con el segundo gobierno progresista, que empiezan a llegar proyectos legislativos al Parlamento. En ese entonces, lo que se peleaba en la ley, o lo que se pedía en esos proyectos de ley, era la legalización del autocultivo y de los clubes de cannabis.
Bueno, fue una sorpresa para todos los que estábamos y todas las que estábamos en ese movimiento, que estábamos tratando de que este movimiento canábico se aliara con los legisladores de los distintos partidos, tanto del progresismo como de la derecha, que habían presentado esos proyectos de ley, como para, bueno, hacer lo que nosotros llamamos una coalición legalizadora. Había como buena vista de que la ley podía salir, este proyecto de ley que integraba a los clubes y al autocultivo, y en 2012, cuando el Poder Ejecutivo, en lo que fue un paquete de medidas para mejorar la seguridad y la convivencia en Uruguay, en aquel momento el presidente José Mujica, entre ese paquete de medidas, incluye la venta estatal del cannabis. Bueno, entonces ese fue como otro mojón en donde el movimiento social incluyó como, bueno, que no solo entonces la ley iba a contemplar al autocultivo y a los clubes, sino también la venta estatal. Ahí fue que se conformó lo que nosotros llamamos regulación responsable, que fue una campaña mediática como para, bueno, sensibilizar en torno a la legalización. Y bueno, después ahí tenemos lo que fue la conformación de esta ley. Esta ley tuvo como 3 principios básicos que tienen que ver con la defensa de los derechos de los usuarios, con mejorar la salud pública y con ser una alternativa en términos de combate al narcotráfico. Tiene como un eje también de mejorar la seguridad, una alternativa no prohibicionista para combatir al tráfico de drogas. La ley es integral porque además del uso adulto o el uso recreativo, incluye también la regulación medicinal y la regulación de lo que es el cáñamo industrial, y en lo que tiene que ver con, bueno, también, por ejemplo, regula todo lo que tiene que ver el consumo en el ámbito laboral, y tiene la ley tiene una parte como fuerte o interesante, que establece que se debe educar y prevenir en términos de educación formal. Esa es una de las cosas, por ejemplo, que, bueno, ya voy a pasar a hablar de las cosas que todavía no se han implementado, que seguimos demandando de que se pongan en ejercicio. Bueno, después en 2014 finalmente se reglamenta la ley, la primera vía bueno, hay 3 vías entonces para el uso adulto. Las personas mayores de 18 que somos residentes en Uruguay podemos acceder a alguna de esas 3 vías. Las vías son excluyentes, o sea, si tú elegís por una, solo puedes acceder por esa vía. Te puedes cambiar de vía, pero tenés que esperar, darte de baja en uno de los registros y pasar a otro. También los usuarios que queremos acceder a una de esas 3 vías nos tenemos que registrar. Esa es otra de las cosas que desde los movimientos de usuarios, de las organizaciones sociales, creemos bueno, que en ese momento era necesario para poder como, bueno, instalar la ley, pero que nada, que siempre estuvimos como en contra del registro, porque bueno, para acceder a cualquier otra sustancia psicoactiva del mercado legal no hay que registrarse. Y bueno, ¿cuál es el uso, no, que se le da a ese registro? Si bien está contemplado porque esa información no sea pública, no se puede utilizar nada más que a través del registro para el instituto que regula el cannabis. De todos modos, bueno, es una de las banderas que llevamos el poder sacar los registros. Pero bueno, entonces tú, si sos usuario, te puedes registrar para autocultivar, para acceder en farmacias o a través de un club de cannabis. Por cualquiera de estas 3 vías se puede tener hasta 40 gramos por mes o un acopio anual de 480 gramos. Esas son como las cantidades. Bueno, lo que tiene que ver con el modelo de clubes acá en Uruguay, es muy interesante que el modelo de clubes se pensó, en Uruguay sí había autocultivadores, había personas que compraban en el mercado ilegal, pero los clubes de cannabis en sí no existían hasta la regulación. O sea, la regulación vino sí a mejorar algo que sí ya existía, que eran los autocultivadores que podían ir presos por tener plantas en sus casas, los usuarios que podían también ir presos por tener cantidades para su consumo, pero los clubes fue algo novedoso que apareció con la regulación. Si bien ya había un club de cannabis que existía acá, de una organización que antes se llamaba Planta tu Planta, todos los demás fueron apareciendo a partir de ahí. Y bueno, así hizo, como quien dice, mirando un poco el modelo de clubes español, porque como que el mayor de los miedos era, bueno, que tenían que ser clubes pequeños. Viendo los clubes en España, como esa cuestión de, bueno, una cantidad inmensa de miembros por clubes, aquí se fueron para el otro lado y el máximo que puede tener un club de cannabis son 45 personas. Entonces es un club que cada club puede plantar hasta 99 plantas para abastecer a esas 45 miembros, que también pueden acceder hasta 40 gramos por mes o 480 en total en el año. Bueno, los clubes tienen que conformarse como asociaciones civiles sin fines de lucro.
Entonces, a partir de la conformación de la asociación civil, se presentan para pedir la habilitación en el IRCA, que es el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, aquí en Uruguay. Y el IRCA pide toda una serie de requisitos para la instalación de los clubes. Algunas de ellas son un poco restrictivas o difíciles, o al menos lo fueron en los inicios, ¿no? Bueno, para empezar, los primeros clubes surgían como, bueno, grupos de amigos, vamos a poner un club, y no era tan sencillo a la hora de tener que establecer una asociación civil, toda la burocracia que implica, y después, por ejemplo, varias restricciones en lo que tienen con conseguir el lugar donde hacer el club. Los clubes de cannabis tienen que estar a varias cuadras de las escuelas o de los hospitales, bueno, el propietario tiene que acceder que sea para ese fin, no puede ser una casa habitación, entonces esas cosas hacen, por ejemplo, en un país que es bastante chico, como que en las partes urbanas es difícil conseguir lugares donde instalar los clubes. Bueno, y después algunas de las otras cosas que tienen los clubes es que, por ejemplo, acá en Uruguay pueden hacer únicamente actividades para los miembros del club, ¿sí? Entonces, ese perfil social que podrían tener se ve un poco restringido en la medida que, por ejemplo, no se pueden hacer cosas que puedan ser, yo que sé, desde talleres de reducción de daños, cosas que tengan que ver con la comunidad hacia afuera, sino que el club únicamente puede hacer las actividades que tengan que ver con el cultivo y hago actividades para los miembros. De todos modos, bueno, contarles que en Uruguay hay 165 clubes de cannabis al día de hoy. De las 3 vías es la vía que continúa en aumento. Los autocultivadores, hoy en día hay registrados cerca de 12.000 autocultivos, que son autocultivos en el hogar, que se puede tener hasta 6 plantas, pero esos autocultivadores, por ejemplo, habían iniciado siendo 14.000. El tema es que el registrarse para el autocultivo no está siendo muy atractivo en la medida que, bueno, podés tener un autocultivo sin registrarse, obviamente con el riesgo que pueda implicar. Pero los clubes sí o sí necesitan el registro para poder funcionar, entonces, nada, ha sido una forma que al principio costó, pero que después, como a través del conocimiento compartido, de la experiencia, del juntarse unos clubes con otros, ha sido como una manera de que han venido creciendo. Y bueno, adquirentes en farmacias, hoy en día hay cerca de lo que es el cannabis que planta y que la venta estatal es a través de las farmacias aquí en Uruguay, y hay alrededor de 44.000 usuarios registrados. En un país que vale la pena decir que Uruguay somos 3 millones en población total. O sea que son números bastante importantes. Bueno. Los clubes en sí también se han conformado como distintos perfiles, hay algunos que han sido como un poco más empresariales o como más dedicados a lo que tiene que ver a la producción sibarita o no, de alta calidad de cogollos, y después hay otros tipos de clubes, algunos que son más desde este lado, ¿no? Desde grupos de amigos que se juntan, o emprendedores individuales, o después hay otro perfil que vendría a ser lo que fueron las asociaciones sociales, más políticas que impulsaron la ley, que también fueron conformando clubes también con esa aspiración un poco más social y bueno, modelos más cooperativos y modelos un poco más empresariales. De todos modos, como que los clubes dialogan bárbaro entre ellos. Hoy en día, hace unos años ya se conformó la Federación de Clubes de Cannabis de acá de Uruguay, que tiene mucha fuerza, que está como impulsando muchísimas cosas interesantes a nivel más político, y bueno, está también como uniendo cuáles son los reclamos y los desafíos para los clubes. Algunos de esos desafíos, bueno, por ejemplo, el tema de los registros para todos los usuarios, nos parece que no deberían estar. La cantidad de miembros también, porque el que sean 45 miembros hace que los costos del club para mantenerlo, como que la base ya es bastante alta, y dividido esa poca cantidad de gente termina siendo un precio un poco más excesivo, por ejemplo, lo que se puede adquirir en las farmacias. De todos modos, cuando se abrieron las farmacias, los clubes siguieron funcionando, que era una de las cosas que nosotros temíamos, de bueno, cuando salga esto tal vez no sea tan atractivo, y sí lo sigue siendo porque es un espacio distinto, donde además de ser algo más colectivo, también se puede acceder, no sé, puedes tener otro vínculo con la planta o acceder a otro tipo también de cannabis. Bueno, el tema del control de los excedentes, si un club tiene excedentes, se los debe entregar al IRCA y esos excedentes son quemados. Nada, creemos que ese excedente puede tener muchos mejores fines.
y que los clubes están también, únicamente pueden producir la flor, no pueden producir ningún tipo de derivados, eso también es como otra de los desafíos. Y bueno, la ley en sí, como en su estructura, siempre previó un espacio de la conformación de un consejo honorario, que era un lugar donde iban a haber representantes de autocultivadores, de clubes, de farmacias, de empresarios, como para poder construir esta ley con la participación de todos los actores, y ese consejo todavía no ha sido conformado, eso también es uno de los reclamos. Y bueno, no sé cómo estoy de tiempo, pero sí tal vez me gustaría, no sé, cerrar con alguna reflexión un poco más general. Que bueno, eso, a 7 años, obviamente que las diferencias entre los países, bueno, a veces se puede ver como, bueno, hace 7 años que tenemos la regulación, es un momento también de que nos permite otro tipo de reflexión, me parece una reflexión interesante para transmitirles, o la que yo estoy pensando y estamos pensando por acá, y capaz que está bueno como incorporar, es que, bueno, la regulación en sí misma funciona bien, pero que la reforma en política de drogas no se tiene que acabar en la regulación del cannabis. Creo que esa es como, hoy en día acá en el Uruguay, la regulación ha convivido con un prohibicionismo y un punitivismo en lo que tiene que ver en materia de seguridad pública. Entonces, bueno, cómo poder aunar, ¿no? Que un país que regula pueda ser un país que vaya hacia una reforma no prohibicionista en su política de drogas, y que nada, que tengan el ejemplo de Uruguay, que eso puede ser así o no, porque en Uruguay hace 7 años que tenemos la regulación, que hay un montón de cosas que están bárbaras y que hay que seguir apoyando y defendiendo, pero que al mismo tiempo se han aumentado las penas para todos los delitos de drogas, se sigue persiguiendo el microtráfico, hay como un policiamiento cotidiano de los barrios pobres, hay mujeres, la mayoría de las mujeres en Uruguay están presas por delitos de drogas, y bueno, de alguna manera el crecimiento carcelario en Uruguay también es el país que tiene la mayor tasa de criminalización. Entonces, bueno, ¿cómo poder aunar también, sí por las regulaciones, sí por los clubes, pero que eso no se agote ahí y pueda cambiar y ir un poquito más hacia la reforma en política de drogas? Ahora es el turno para Jorge Hernández Tinajero, que desde México, uno de los países de Latinoamérica más golpeados por el crimen organizado, nos contará cómo se encuentra el proceso de legislación de la cannabis en el país, que parece avanzar hacia un proceso de liberación. Él es activista por la regulación de la cannabis, los derechos humanos y las políticas de reducción de riesgos y daños desde principios del siglo XXI. Además, es socio fundador de la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis y presidente y director ejecutivo entre 2008 y 2013 del colectivo Por una Política Integral hacia las Drogas. Digamos, si uno solo viera las noticias de México desde afuera, pensaría que pues nos encaminamos a legalizar el cannabis y regular todos sus mercados, ¿no? Esa es, digamos, la proyección que se da hacia afuera. Sin embargo, la verdad es que, por lo menos desde mi punto de vista, estamos muy lejos de eso. No solo porque todavía nada ha sucedido, tenemos, eso sí, la obligación como país, como el Poder Legislativo tiene la obligación de regular en algo al cannabis para ajustarse a una serie de sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que crearon una jurisprudencia, y esta jurisprudencia lo que hace básicamente es proteger al usuario de cannabis. Y determina de hecho que ciertos artículos de la Ley General de Salud relacionados con el cannabis, que es, digamos, el ordenamiento legal que supuestamente lo controla, son inconstitucionales. Y son inconstitucionales porque invaden la esfera privada de las personas, ¿no? De los adultos que deciden consumir cannabis. Y por lo tanto se invocan, se hace explícito que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar los derechos a la autonomía personal y al libre desarrollo de la personalidad, por lo menos en relación al cannabis. Y para ello lo que dice es que no se mete en ninguna cuestión, digamos, pública de organizar el mercado o de cambiar lineamientos de la forma en que la autoridad trata con los usuarios,
sino que lo que dice es que la ley y sus representantes invaden, violando derechos, la privacidad de las personas en relación al cannabis, y que es necesario que esas leyes contemplen un espacio para el usuario de cannabis, y de modo tal que se propone el cultivo personal, más bien el cultivo privado, cosa que actualmente está más penalizado en México que incluso comprar en el mercado negro. Y lo que propone es que el cultivo privado, sin mencionar que este tenga que ser personal ni asociado, pero nosotros entendemos que también es asociado porque en dos de los amparos se le otorga a un grupo de personas para que lo hagan, no a una sola. Y por lo tanto, digamos, esa es la obligación estricta que tiene el Congreso mexicano para legislar sobre cannabis. Eso deja fuera de las sentencias o de la obligación del legislativo de regular un mercado abierto adulto, de regular cannabis medicinal, de regular cáñamo, es decir, cualquier cosa que no tenga que ver con el uso privado de la planta. Y lo que ha hecho el Congreso mexicano, el legislativo, desde hace 2 años que debieron de haberse cumplido estas sentencias y que no han podido pasar una ley, es que no quieren detenerse estrictamente en lo que dice la Corte, sino que además quieren regular el mercado abierto, el cannabis medicinal, el mercado del cáñamo industrial. Sin embargo, después de deliberaciones y retrasos, ya han cumplido 2 años con las sentencias de la Corte, se han presentado numerosas iniciativas, y al final la Cámara de Senadores, digamos que hizo una mezcolanza de esas iniciativas para presentar una sola unificada, que fue votada en el Senado y que ahora va a la Cámara de Diputados para que tenga modificaciones, o en su caso se vote sin modificaciones. Y ahí estamos. El asunto es que la iniciativa que se propone no tiene pies ni cabeza, y tampoco garantiza los derechos que la Corte ordenó garantizar al legislativo. En ese punto estamos. Es interesante porque el movimiento ha logrado sintetizar nuestra demanda principal en un enunciado muy corto, y me parece que es muy significativo, me parece que es muy sólido. Y ese es nuestra exigencia 1, digamos, y es que primero van los derechos y después va el mercado. Y por lo tanto nos hemos enfocado un poco a que el legislativo garantice los derechos que la Corte le ordenó garantizar, que es algo a lo que se resisten. Y aquí viene el siguiente reto, y es que es vencer la simulación que significa este dictamen o esta propuesta de ley. Porque en el fondo, al no garantizar esos derechos y al dejar vigentes delitos que son consustanciales al consumo, lo que está haciendo de facto es legalizar una industria que además el planteamiento de su regulación es muy discutible, pero en la que los clientes y los participantes bien pueden ser considerados delincuentes todavía. Y entonces eso habla también del sentido de lo que los legisladores han escuchado, y han escuchado al dinero, ¿sí? Y por un lado, escuchando al dinero, han concedido, digamos, ventajas indebidas a la industria, sobre todo a la gran industria, que sobre todo norteamericana, canadiense, que ha estado interesada en entrar al mercado mexicano, y al mismo tiempo responde mucho a sus bases conservadoras, dejando bien claro que no elimina los castigos al consumo, si bien los sigue disfrazando de una supuesta legalidad. Eso mismo pasa ahora con la posesión de cannabis, que con independencia de la cantidad, aunque se dice que 5 gramos están permitidos, es falso, no están permitidos. Lo que pasa es que abajo de 5 gramos no existe una sanción penal, pero eso no quiere decir que una persona sorprendida con 5 gramos no tenga que ser presentada ante un juez
y ese juez tiene hasta 36 horas para detenerlo, para determinar si esa posesión, digamos, es con fines exclusivos de consumo personal. Entonces, por ejemplo, en el nuevo dictamen dice, bueno, vamos a elevarlo de 5 a 28 gramos, que además esa copia del sistema métrico americano, sin considerar que no importa, porque en general en México la policía es muy corrupta, este tipo de ambigüedad del usuario le sirve para extorsionarlo en la calle, y si no puede extorsionar en la calle, entonces extorsionarlo donde está el Ministerio Público y el juez, en donde ya son más participantes de la extorsión, y porque el incentivo es el umbral, es un sistema de lo que se llama sistema de umbrales. Entonces, por ejemplo, en México es común que si un chico, un joven, lo que sea, es sorprendido y trae, digamos, 3 gramos, la policía siempre tiene un poco más y le pone otros 4 para que sean 7. Y entonces eso ya lo puede acusar de un delito. Y por lo tanto, da lo mismo si son 28 gramos. Si yo traigo 25 y la policía me pone 5, ya son 30. Y por lo tanto ya entra en una categoría de delincuente. Más la detención arbitraria o la detención estipulada para determinar cómo es el carácter de esa posesión. Entonces, el dictamen no está eliminando las sanciones a la posesión cuando ésta tiene fines de exclusivo consumo personal, y por lo tanto está manteniendo lo que siempre en México ha estigmatizado y criminalizado al usuario, que es que por el hecho de usar es un delincuente de alguna u otra modo. Si compró, si cultivó, si está transportando, si tiene en posesión y por supuesto si está consumiendo, sobre todo en vía pública. En el espacio privado, en teoría, está permitido, ¿no? Entonces aquí los políticos se cuelgan de decir que ya está permitido todo, que eso no es un problema regulatorio. Y es algo en lo que el movimiento ha insistido, porque el movimiento ha tenido que resistir no solo a esta pulsión autoritaria y conservadora, por un lado, sino también a las presiones de una industria que se quiere apoderar de un mercado sin que nosotros tengamos espacio ni siquiera suficiente para nuestra propia autogestión. Es decir, nosotros lo que decimos es que el cultivo privado, ya sea personal o asociado, es una alternativa a la cual tenemos derecho para no tener que recurrir al mercado ilegal o ilícito, pero también a un potencial mercado comercial dominado por intereses comerciales que además claramente tiene intenciones monopólicas. Entonces aquí es una batalla que tenemos con los dos frentes y que también pues cuesta trabajo hacer entender a la sociedad mexicana, ¿no? Bueno, lo que pasa con las asociaciones es que de hecho están contempladas en la ley, en la propuesta de ley, lo cual nos parece muy bien, pero acto seguido, de inmediato, lo que les preocupa es restringir el derecho a la asociación. Por ejemplo, una inconsistencia grave que tiene la propuesta es que la asociación se regirá como todas las asociaciones civiles sin fines de lucro, se regirá por una ley específica para esas asociaciones, pero se le imponen controles como un número máximo de socios, que en este caso además son 20, y un número máximo de plantas por socio, que en este caso son 4. Con lo cual, nuestro argumento es que básicamente nos están dando espacio, pero no para poder autogestionarnos nosotros mismos todo nuestro consumo, sino que nos obligan con eso, si además de que una asociación así no funciona, nos obligan con eso a recurrir a un mercado o al otro, al ilegal o a ese potencial mercado lícito, con lo cual se están violando la esencia de los derechos de la Corte, que es la no intromisión de las leyes en los espacios privados. Y un problema adicional que tienen, la ley, por supuesto, bueno, cuando menciona las asociaciones, dice que tendrán que tener un servicio de reducción de riesgos y daños. Digamos, en ese sentido, recogen la buena práctica y lo ponen como la avanzada en ese sentido, que tiene que tener esto y los socios tienen que ser así y debe tener un control sobre esto y sobre el otro, cosas que son razonables en muchos sentidos, pero no es razonable que te limiten el número de
plantas y de socios, porque además eso contraviene una ley general. Con lo cual, pues vamos a tener, si pasa de esa manera, vamos a tener que ir otra vez a la Corte a decir que se está vulnerando nuestro derecho a la asociación. Sin embargo, hay un problema adicional con las asociaciones, y es que si no están expresamente, por lo menos mencionadas o propuestas dentro de la iniciativa de ley, que sí están, pero tenemos que ver cómo acaba la cosa, es que en México existe una ley especial para crimen organizado. Y esa ley parte del supuesto de que cuando hay más 3 personas o más involucradas en un delito, puede ser considerado crimen organizado. Con lo cual, si no tenemos una seguridad jurídica de que esa asociación no va a ser considerado crimen organizado y lo dejan ambiguo, entonces lo que vamos a tener es un mecanismo de control draconiano en lo que uno podría tener una asociación que en teoría es considerada legal, pero que a la hora de la práctica, si les molesta algo, bien pueden intervenirla y acusar a sus socios de crimen organizado. Y por lo tanto, estamos muy pendientes de los detalles de lo que están proponiendo, digamos, o de las discusiones que van a tener lugar en la Cámara de Diputados, porque ese punto es crucial para nosotros. Bueno, después de estas introducciones tan ilustrativas que nos han servido para poder ponernos en el contexto de cada país, pasamos a nuestra ronda de preguntas específicas para cada invitado. La primera pregunta es para Sebastián, y es que, como periodista y profesional de la información, ¿cuál consideras que ha sido el impacto de los medios de comunicación que difunden la cultura canábica en estos nuevos procesos de regulación? Bueno, más allá de la importancia fundamental que tuvieron actores, sobre todo como las madres que cultivan, como les contaba, que legitimaron algo bastante mal visto por la sociedad, aún con muchísimos años de lucha, como es el autocultivo de cannabis, el papel de los medios de comunicación canábicos, y lo digo en primera persona, soy director de la revista THC, que hoy es el medio de comunicación en torno al cannabis más grande de Latinoamérica, es fundamental para poder empezar a informar a la sociedad y que se empiece a hablar con propiedad. Esa es la base para poder legitimar. A partir de ahí pueden venir actores como las madres que terminen de llevar adelante esa ampliación de la legitimación al resto de la sociedad, pero el papel de los medios de comunicación canábicos, que entramos a jugar en un terreno muy hostil y muy difícil en todos los países donde empezamos a llevar esto, en Estados Unidos High Times hace décadas, en España Cáñamo hace décadas, acá en Argentina también la revista THC hace más de 15 años, empezamos en un territorio muy hostil, donde estaba todo prohibido, donde se decían barbaridades en torno al cannabis, que hoy sería una locura siquiera plantearlas. Poder empezar a generar grietas en ese muro de la prohibición fue responsabilidad de los medios de comunicación canábicos, que entramos en un desierto, donde no había nada. En Argentina, cuando arrancó THC, no había ni siquiera organizaciones, no existían las asociaciones en torno a la militancia por la regulación del cannabis, no había marchas en Argentina. THC convocó a la primera marcha por la regulación del cannabis allá por el año 2007. Entonces, el papel de los medios de comunicación canábicos es fundamental a la hora de informar a la sociedad y es fundamental para poder terminar con tantos años de desinformación, poder hacer una cruzada o una contracruzada con información real y verídica. Por suerte, los medios de comunicación canábicos sabemos que tenemos la razón y sabemos que hablamos con verdad y nos remitimos a informar. Bueno, es una lucha que lleva años, como la piedra que se va horadando con el golpe de las gotas, no va a cambiar de un día para el otro, pero sabemos quienes estamos comunicando en torno al cannabis con mucho esfuerzo desde hace tiempo, que esto tarde o temprano vamos a terminar logrando el cambio y hoy en día ya lo estamos viendo y si miramos atrás ya se está hablando de una manera muy distinta en torno al cannabis, ya no se dicen las barbaridades que se decían entonces y hoy por hoy los políticos y las políticas pueden elaborar proyectos de ley que son la última etapa de la concreción de esta lucha, gracias en gran parte a la información que pudimos aportar desde estos medios y sobre todo también gracias a los espacios que se fueron creando para el desarrollo, por ejemplo, de una industria en torno al cannabis, como son las ferias y las exposiciones.
en el caso de España con Spanavis, en el caso de Argentina con Expo Cannabis, que ha sido en la primera edición un evento monumental. Han ido 56.000 personas que agotaron todas las entradas con colas de 5 o 6 cuadras para poder ingresar al evento, donde tuvimos más de 70 expositores nacionales e internacionales en un evento que superó con creces cualquier expectativa y que, como les digo, también contribuye y es un actor fundamental para poder desarrollar esta fabulosa industria que hay en torno a una planta que ya no solo nos hace reír y nos mejora el estado de ánimo, no solo mejora la salud y el bienestar de un montón de personas que no encontraron una salida en ningún otro remedio y lo encontraron en el cannabis, sino que además, como si fuera poco, esta planta es una fuente de trabajo y riqueza para las naciones. ¿Qué más se le puede pedir a una planta? La segunda pregunta es para Florencia. En la medida de lo que comentaba en su intervención, la regulación ha resuelto muchos de los problemas para los que estaba diseñada inicialmente, pero como experta en política de drogas, ¿cuál es el balance? ¿Se mantiene o se intensifica ese sistema de criminalización en torno a las drogas? Sí, aquí, bueno, ahora este año aprobaron una ley de urgente consideración, el nuevo gobierno, que es como la coalición de derecha con un nuevo partido que se conformó, que es un partido militar, defensores de lo que fue la dictadura militar, y aprobaron una ley de urgente consideración en la que se aumentan las penas de todos los delitos. Especialmente los delitos de drogas. Bueno, si hay venta en el hogar, es un agravante, entonces eso hace que muchas mujeres estén yendo presas, y bueno, están aumentando penas que antes no eran así en Uruguay, no teníamos penas tan altas, pero bueno, mujeres por entrar 10 gramos de cannabis a la cárcel en una visita, ¿no?, a su pareja, hoy en día está 4 años y medio presa. Y bueno, es privación de libertad, no hay medidas alternativas, no hay nada. Y después que sigue estando todo esto de eso, la criminalización en los barrios, la estigmatización a los gurises, a los jóvenes. En algunos lugares del interior del país, también acá en Montevideo, se nos pide, se les pide en los espacios públicos a los jóvenes el carnet de fumeta, cosa que no existe. O sea, que el registro es algo que es privado y que nadie tiene que decir que está registrado. Entonces sí, o sea, la política de seguridad en Uruguay ha tendido, tanto desde el progresismo como ahora con la derecha, a ir hacia el punitivismo, a ir hacia como la represión en los barrios, y bueno, eso convive con un discurso de las juntas de drogas que tienen en su discurso que no son prohibicionistas y que son defensores de la reducción de daños. Entonces, como que esos dos mundos creo que también es tarea nuestra de que tal vez como yo mirando hacia atrás nos metimos con el caballo de vamos por la legalización y bueno, de cómo hacer que estos dos mundos dialoguen porque son el mismo también. La tercera pregunta es para Jorge, y es que teniendo en cuenta la situación de contradicción e incertidumbre en la que se encuentra el país, ¿cuál es el sentimiento de la sociedad civil que defiende la regulación? ¿Y qué se espera del movimiento canábico dentro de este contexto? En teoría no están no explícitamente, y no creo que estén cerrados a eso, porque lo que hacen es una trampa además. Lo que dicen es que van a crear como a la manera uruguaya, un instituto regulatorio. Y claro, ese instituto regulatorio primero tiene que instalarse. Lo que proponen es que en ese instituto solo haya personas que dependen directamente del Poder Ejecutivo. Que tiene que emitir reglamentos y poner las características que van a tener cada una de las licencias y lo que se va a necesitar para cada una. Y en México, además, el presidente tiene una cruzada en contra de organismos autónomos. Este sería un organismo autónomo. Y dice que no hay dinero para ellos, que se comen todo el dinero. Entonces, si se llega a crear una entidad así, lo que vamos a tener es un limbo administrativo y burocrático. Y nosotros estamos completamente en contra de eso. No que pueda haber un instituto. De hecho, hay instituciones que podrían cumplir esas funciones. Pero justamente lo que pasa con nuestros legisladores es que legislan, digamos, prescindiendo absolutamente del mundo real y de lo que pasa en la práctica y en la realidad. Entonces crean castillos como si fuera una suerte de parque de diversiones en la que todo es perfecto y en realidad todo es un horror y nada funciona. Y esa es otra de las cosas que tememos, ¿no? Que
digamos, el sistema administrativo que están planteando para administrar la regulación es un sistema perfectamente burocratizado, controlable, sin recursos, y que va a tener la capacidad de imponer la voluntad finalmente del presidente si es que algo no le parece, ¿no? Entonces, en realidad lo que estamos viendo es la construcción de una nueva prohibición, pero con un discurso supuestamente progresista y de acuerdo a México como un país de libertades y derechos. Pero me parece que eso era el objeto de esta plática, ¿no? Para aquellos interesados, pues tener una visión un poco menos idealista de lo que parece en el exterior, ¿no? Sí, también le dicen una como legalización falsa, ¿no? Una fake legalization, o sea, están cambiando como el gato pardo, cambia todo para que todo permanezca igual. Entonces, no estamos viendo que las cosas avancen de la manera en que debieran, y especialmente cuando digamos, la plataforma política que llevó este gobierno al poder, era una plataforma política en términos de cannabis y de drogas, pues mucho muy alejada, no solo de lo que habíamos experimentado en términos del prohibicionismo y el combate, no ese lenguaje bélico sobre las drogas, sino que lo ha reforzado en muchos sentidos, ¿no? En la práctica. Y bueno, hay gente que está desilusionada, hay otros que nunca creímos lo que nos estaban diciendo, pero pues ya en la batalla cotidiana legislativa sí es claro que todavía hay mucho que resolver, y que las cosas tal y como están actualmente pues no parece que vayan a cambiar sustancialmente para bien la realidad. Ahora, y con eso me gustaría también terminar, la realidad en México es que el mercado de la marihuana existe, cada vez es más sofisticado, que tiene sus canales de distribución, que la gente ya comienza a cultivar. Es decir, también es interesante constatar que están legislando sobre una realidad que desconocen y que tiene su propia dinámica y su propia lógica, y por lo tanto están también legislando para una fantasía futura que no va a suceder de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, pues es parte de lo que está sucediendo en México. Para cerrar esta conversación tan enriquecedora, os proponemos una última pregunta conjunta, en la que, considerando vuestra experiencia, queremos saber cuál es el mensaje que lanzaríais a la comunidad canábica de España para animarles a que continúen en su lucha por la regulación. Mi mensaje como militante en Argentina y activista por la regulación del cannabis, como director y fundador del primer y más grande medio de comunicación que hay de cannabis en Argentina, incluso hoy a nivel latinoamericano como es THC, básicamente es agradecerles porque nosotros hemos aprendido un montón de la lucha histórica que han llevado en España. España ha sido un ejemplo para quienes iniciamos esta lucha hace 10 años, 15 años, por ejemplo, acá en Argentina, que fue cuando arrancamos a llevar adelante este proceso que hoy está empezando a lograr sus frutos. Nosotros aprendimos mucho de las experiencias que vinieron llevando adelante allá en ese país, sobre todo de los grandes ejemplos como de luchadores históricos como Martín Barriuso, al cual en Argentina admiramos un montón, que nos ha enseñado acerca de los valores de la lucha por la regulación del cannabis, que nos ha enseñado acerca de la importancia de regulaciones de la sociedad civil, como son los clubes de cultivo, ¿bien? Que es que no bajen los brazos, que continúen con esa lucha que nos ha enseñado mucho a nosotros, de la cual hemos aprendido y de la cual hemos sacado como conclusión esto, que es fundamental que más allá de cualquier proceso económico se lleve adelante y que es importante porque esta planta tiene mucho trabajo para dar a la sociedad y un potencial de desarrollo económico enorme para muchos países, que es fundamental que cualquier regulación contemple una regulación por parte de la sociedad civil. Y en este sentido, creo muchísimo, Martín Barriuso me ha enseñado un montón acerca de eso, que los clubes sociales de cultivo son el futuro, ¿bien? Y son, a mi criterio, la mejor de las regulaciones que se pueden tener. Sé que en España están con muchas dificultades en torno a este tema, que producto de que las regulaciones no fueron las mejores, se terminó generando una especie de anarquía donde
donde no se pudo terminar de concretar de manera ideal ese proyecto que comenzaron, pero yo les diría eso, que continúen y que puedan llevar adelante y que puedan concretar y no bajen los brazos. La perseverancia, hablan los chinos, es una de las grandes virtudes, que sigan perseverando, que sigan luchando y que puedan concretar, como les digo, esto de lo cual en Argentina hemos aprendido un montón. Yo no tengo nada que decirle del movimiento canábico español, sino que fuerzas que sigan adelante, que son un ejemplo y una inspiración para el resto del mundo. Ya lo ven acá en Uruguay, casi no existían los clubes, miramos de lejos esa experiencia y dijimos, bueno, vamos por ahí, y ahora hace 7 años que tenemos clubes y que para mí es la vía más linda de acceso que tenemos hoy, porque nada, tiene como esa base colectiva. Y decir eso, como que no pierdan tampoco como la mirada de lo que es la política de drogas global, y que bueno, nosotros como usuarios de cannabis organizados estamos como en un lugar privilegiado de poder darle voz a un montón de otros usuarios que están en otros lados y que no la tienen. Así que bueno, yo creo que aquí es este gobierno, esta administración, más allá que llegó con una plataforma, digamos, liberal y progresista y que ha demostrado en los hechos que no lo es, ha decepcionado a grupos importantes de la población. Digamos, en el caso específico, por ejemplo, las mujeres. Hay un gran descontento de muchas mujeres y de muchos hombres también por la forma en que este gobierno ha tratado y ha menospreciado las justas demandas de las mujeres. Yo creo que otro grupo es el de los jóvenes también. Los jóvenes no, más allá de que algunos pueden acceder a una beca solamente por ser jóvenes, una beca ridícula, que no soluciona nada, han sido desatendidos en muchas otras cosas, y entre ellas la criminalización de la juventud en México es un tema. Entonces yo creo que la batalla del cannabis es una batalla que puede demostrar a esta administración y a la sociedad mexicana en general que hay asuntos públicos que el Estado en su conjunto, y eso no quiere decir solamente al gobierno, sino los partidos políticos, los representantes, etcétera, no están atendiendo. Y que esas demandas son demandas justas y basadas en derechos, ni siquiera en, digamos, en otros espacios económicos o de poder, sino de derechos. Y me parece que la del cannabis es una batalla que puede crear una corriente importante dentro de la sociedad mexicana, junto al movimiento de las mujeres, junto al movimiento de la gente que ha sido sufrido violencia, por ejemplo, que podría despertar un poco más allá a la sociedad mexicana de lo que actualmente significan las estructuras formales del poder y la discusión política en México. Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad y es algo pues en lo que siempre hemos estado, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido pues podemos tener un buen momento. Yo al activismo de Europa u otras partes del mundo pues no creo que seamos nadie para darle lecciones, tienen mucha experiencia, todos tenemos la nuestra, pero me parece que el lema del movimiento canábico mexicano es un lema muy bueno. Y que es que primero están nuestros derechos como personas y como usuarios, y luego están los intereses del mercado. El mercado de todas maneras existe, en el mercado la competencia puede ser más justa o más injusta, pero es regulable por la entidad pública. Y desde luego todos debemos de ser conscientes de que esa entidad y responsables de que esa entidad pública regule bien esos mercados. Sin embargo, me parece que primero están nuestros derechos. Los derechos como usuarios, como personas, a nuestra dignidad, al respeto a nuestras elecciones, de la misma manera que nosotros como usuarios respetamos al resto de la sociedad. Entonces, me parece que el movimiento de cannabis en todo el mundo tiene la oportunidad de ser justamente una muestra de civilidad democrática, que es algo de lo que el mundo pues cada vez carece más, y que se ve cada vez peor el panorama, ¿no? Yo creo que ahí sí, entre todos podemos hacer equipo y unirnos con causas
justas, medioambientales, feministas, de migrantes, es decir, de todos aquellos que esa ficción formalista en la que se ha organizado el mundo y que cada vez está más disputada por, además, mecanismos cada vez más mafiosos y más descarnados y alejados de los derechos, pues es también el momento de que, digamos, como sociedad civil alcemos voces juntas, ¿no? Muchas gracias a todas. Con estas últimas intervenciones damos por cerrada esta conferencia. Esperamos que os haya sido de mucha utilidad para conocer la situación de la cannabis en Latinoamérica. De nuevo, queremos agradecer a las personas invitadas su participación y, por supuesto, a Spannabis por cedernos un lugar en este espacio lleno de cultura, conocimiento y activismo. También recordaros que podéis encontrarnos en el stand 270 de la feria virtual y, por supuesto, en nuestra página web www.confac.org. Muchísimas gracias y hasta pronto.